Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de las matemáticas a tu alcance. En este vídeo vamos a ver un problema de selectividad de matemáticas 2, en el caso del 2022 de julio. En este caso trata sobre las propiedades de los determinantes. Veamos las propiedades antes de empezar. La primera propiedad nos dice que el determinante de la traspuesta es lo mismo que el determinante de A. Es decir, que al cambiar filas por columnas, el resultado no varía. ¿Veis aquí? Que cambiamos las filas por columnas o las columnas por filas. Entonces el determinante no varía. Ahora a continuación vamos a ver determinantes que dan 0. Para que dé 0 es cuando se aplica, por ejemplo, el método de Gauss y el resultado te da una fila de 0. Por ejemplo, si tenemos una fila nula, ahora a la hora de accesarlo multiplicaríamos todo el rato por 0. Entonces, si tenemos una fila nula o columna, porque todas las propiedades que vamos a ver se verifican también para columnas. Si tenemos una fila nula, su determinante será 0. Cuando tenemos filas que son iguales, veis que en este caso las filas 1 y 3 son iguales, por tanto su determinante también es 0, porque si aplicamos el método de Gauss, restamos la fila 3 menos la fila 1, pues nos quedaría una fila de 0. Si son proporcionales, más de lo mismo. Esta fila 3, es k veces la fila 1. Entonces, si aplicamos el método de Gauss, la fila 3 menos k veces la fila 1, nos quedaría una fila de 0 y por tanto el determinante es 0. Y si la fila es combinación de otras, como por ejemplo aquí, vemos que la fila 3 es la fila 1 más la fila 2. Entonces, si a la fila 3 le restamos la fila 1 y le restamos también la fila 2, nos quedaría una fila de 0. Por tanto, para que el determinante sea 0, o bien tenemos filas o columnas de 0, tenemos filas o columnas iguales, o filas o columnas proporcionales, o alguna fila o alguna columna es combinación, suma, resta, multiplicación por números de otras. Bien, pasamos a la 6. Si aplicamos a una fila una combinación de otras, el determinante no varía. Eso quiere decir que cuando aplicamos reducción, siempre y cuando la fila que estamos manteniendo, la fila que va a cambiar, la multipliquemos por 1, en este caso, si nos damos cuenta, lo que estamos haciendo para pasar de aquí a aquí es que a la fila 3 le restamos la fila 2, A la fila 3 le restamos la fila 2 y por tanto nos quedaría GHI. Desaparece esta parte de aquí, esta parte de aquí y esta parte de aquí al restar. Por tanto, cuando aplicamos reducción, pero es muy importante, para que el determinante no varíe, la fila que queremos cambiar, en este caso sería fila 3, nosotros diríamos que la fila 3 es igual ahora a la fila 3 menos la fila 2, ¿veis? Aquí esto tiene que estar multiplicado por 1. Es decir, este 1 no hace falta ponerlo, simplemente que sepamos que ese número tiene que ser un 1. Aquí, por ejemplo, si podríamos añadir un 3, un 4, un menos 2, el número que haga falta. Pero a la primera, que sería la que se mantiene, sí se puede multiplicar, pero a la que va a cambiar, que sería esta, no se puede multiplicar nada más que por 1 para que el resultado del determinante no varíe. Bueno, siguiente propiedad es que si cambiamos filas o columnas, cambiamos dos filas o dos columnas, su determinante cambia también de signo. Entonces veis que aquí hemos cambiado la fila 2 por la fila 3, entonces al cambiar la fila 2 por la fila 3, el determinante cambia de signo. Otra propiedad. Si tenemos una fila, como vemos aquí, multiplicada por un número, ese número lo podemos sacar para afuera, multiplicando al determinante que queda una vez hemos dividido todo esto entre k. Es decir, hemos sacado ese k para afuera y nos quedaría a veces. Otra propiedad. Si tenemos en una fila una suma, veis, aquí tenemos una fila o columna, tenemos una suma,
pues se convierte la suma de dos determinantes en los que las otras dos filas veis que las dejamos igual y la primera fila de la primera matriz sería ABC, la veis en verde, y la segunda parte sería PQR. La propiedad 10 es que si tenemos una matriz pues triangular o diagonal, pues al final, como todo esto son ceros, simplemente es el producto, el determinante es el producto de los elementos de la diagonal. Sencillito. La propiedad 11 se parece mucho a la propiedad 8. Si nos fijamos aquí, en lugar de multiplicar por K a la primera fila, lo multiplicáramos por K a todo, ¿qué estaríamos haciendo? Sería lo mismo que multiplicar una matriz por un número. Cuando yo multiplico una matriz por un número, se multiplica por ese número a todos sus coeficientes. Por tanto, os dais cuenta que sacaría un K por cada fila. Por cada fila sacaría un K, como lo estamos viendo aquí. Por cada fila sacamos un K y por tanto sería K elevado al número de filas o número de columnas, porque al final es lo mismo. Los determinantes siempre se calculan de matrices cuadradas. Bien, seguimos con las propiedades. Propiedad del determinante del producto, que es el producto de los determinantes. Y si es una potencia, pues la potencia de los determinantes. Simplemente es aplicar la anterior. Y si tenemos una matriz inversa, pues el determinante de la inversa es 1 partido del determinante de A. Y no podéis olvidaros que el determinante del producto sí es el producto de los determinantes y por tanto también se va a ocurrir lo siguiente, que el determinante de A por B es lo mismo que el determinante de B por A, pero A por B, si yo multiplico A por B, no es lo mismo que B por A. La propiedad conmutativa no se cumple con las matrices, con los determinantes sí. Bueno, pues ahora vamos al ejercicio. El ejercicio lo que nos pide es que si sabemos que este determinante vale menos 2, calculemos este de aquí para el apartado A. Bueno, pues lo primero que nos fijamos es que la segunda fila está multiplicada por 2. Entonces vamos a empezar por ahí y vamos a sacar ese 2 fuera de la fila. Y que la tercera fila está multiplicada por menos 3. Entonces vamos a sacar ese menos 3 fuera, multiplicando. Entonces sería 2 por menos 3 y todo eso por el determinante que queda de ACB, X, Z, Y, PRQ. Bueno, pues lo que hemos hecho simplemente es sacar aquí el 2 y el menos 3. Bien, vamos a ponerle una propiedad 1, que sería la que vamos a desarrollar luego. Bueno, calculamos 2 por menos 3, que sería menos 6. Y ahora nos fijamos y vemos la similitud que tiene siempre con respecto a la que queremos calcular, a la que queremos sustituir finalmente. Vemos que la primera fila, la B y la C están cambiadas. Y lo mismo ocurre aquí y aquí. Entonces podemos hacer una permutación cambiando segunda fila y tercera fila. Entonces lo que vamos a hacer en el paso 2, aquí en el 2, es cambiar, columna 2 por la columna 3. Vamos a cambiar la columna 2 por la columna 3. Al cambiar de columna, cambiamos de signo. Entonces vamos a multiplicar por menos 1. Y todo eso queda determinante de A. Ahora, como vamos a cambiar esto por esto, pues sería ABC, XYZ, PQR. Las propiedades, como hemos dicho, ahora las explicamos. Ahora sería la propiedad 3, porque ahora nos damos cuenta que si multiplico menos 6 por menos 1, pues nos quedan 6, pero las filas 2 y 3 no están en el orden que corresponde. Entonces tendremos que cambiar la fila 2 por la fila 3. Entonces cambiamos de fila, cambiamos la fila 2 por la fila 3 y al cambiar de fila cambiamos de signo. Entonces multiplicamos por un signo negativo.
Y nos quedará el determinante de ABC, X, Y, Z, perdón, PQR, porque estamos cambiando, PQR, X, Y, Z. Y esta ya es la matriz perfecta, la misma que nos daban en el enunciado, y esto lo podemos cambiar por menos 2, pues entonces sería menos 6 por menos 2, que sería 12. Ahora, no se os puede olvidar justificar esas propiedades. Vamos al 1. La propiedad 1 lo que hacía era, en este caso estamos haciéndolo por filas, que el determinante de fila 1, la segunda fila está multiplicada por un número, k fila 2, y la tercera también, vamos, k' por fila 3, es lo mismo que k por k' por el determinante que forma la fila 1, fila 2 y fila 3. Bien, esa sería la primera propiedad. La segunda propiedad. Vamos a poner esto un poco más para arriba para que no nos estorbe mucho. La segunda propiedad, lo que hemos hecho es cambiar de columna. Tenemos el determinante de columna 1, columna 2, columna 3. Y eso es lo mismo que menos el determinante de columna 1, columna 3, columna 2. Es decir, que si cambiamos dos columnas de orden, cambia el determinante de signo. Y la propiedad 3, que sería cambiar la fila 2 por la fila 3, pues el determinante de fila 1, fila 2, fila 3 es igual a menos el determinante de fila 1, fila 3, fila 2. Hemos cambiado la fila 2 por la fila 3. Muy bien. Tenemos esto para tener espacio, para poder calcular ahora el apartado B. Bien, para el apartado B nos fijamos en primer lugar que tenemos aquí una recta. Vemos aquí esta recta, que puede ser lo mismo que una suma de A más menos 3P. Entonces lo podemos ver como una suma, como una recta, ya cada uno como quiera. Y vamos a descomponer ese determinante en dos determinantes. Cuando era una suma, pues se quedaba la suma de dos determinantes, y esos dos determinantes mantenían la primera columna y la tercera se mantienen igual, y lo que cambia es la columna en la que aparece la suma. Entonces, en esta se queda la primera y tercera columna se mantienen igual, y lo que cambia es la segunda columna. Para la primera determinante nos quedaremos con ABC, y en la segunda pues nos quedará menos 3P, menos 3Q y menos 3R. Os lo marco para que lo veáis claramente. ABC y menos 3P, menos 3Q, menos 3R es el que le corresponde a la segunda matriz. Aquí vamos a aplicar la propiedad 1 y luego la explicamos. Ahora, la propiedad 2 es la que vamos a aplicar aquí. Si nos fijamos, ese determinante es 0. Ahora, ¿por qué? Porque la columna 2 y la columna 3 son proporcionales. Entonces la columna 3 es menos 2 veces la columna 1. Entonces ese determinante es 0. Bien, esa sería la propiedad 2 que vamos a aplicar. Luego la explicamos detenidamente. Y para el siguiente determinante, este de aquí, pues lo que vamos a aplicar es lo de sacar los números que están multiplicando, lo podemos sacar fuera. Aquí tenemos un menos 3, que lo podemos sacar para fuera, y aquí un menos 2, que lo podemos sacar también fuera multiplicando. Vamos a aplicar aquí la propiedad 2 y 3. Y nos quedará
Como vamos a sacar el menos 3 y el menos 2, menos 3 por menos 2, por el determinante que queda, con X y Z, PQR y ABC. Bien. El resultado de menos 3 por menos 2 sería 6. Y ahora lo que nos tenemos que fijar es qué relación existe entre esta matriz o este determinante y el que tenemos aquí. Bueno, pues ABC las tenemos por fila, aquí lo tenemos por columna. X y Z igual. Pues entonces lo que hacemos es el determinante de la traspuesta. Cambiamos fila por columna y el determinante no varía. Entonces aquí lo que vamos a hacer, propiedad 4, es que el determinante de A es el igual al determinante de su traspuesta. Entonces en este caso sería primera columna se convierte en primera fila, segunda columna, segunda fila y tercera columna, tercera fila. Y continuamos. Ahora, lo que nos vemos es que la fila 1 y la fila 3 están intercambiadas. La fila 2 se queda igual. Aquí tenemos esta fila 2, está igual. Y están cambiadas la fila 1 con la fila 3. Pues hacemos propiedad 5. Hacemos un cambio de fila. Lo señalo. Y entonces nos quedaría 6 por el determinante de ABC, PQR, X, Y, Z, y al cambiar de fila cambiamos de signo. Entonces sería el resultado menos 6 por el determinante este que nos quedaba menos 2 igual a 12 también. Y fundamental explicar las propiedades que estamos aplicando. En la primera, el determinante de columna 1, columna 2 más columna 2' y columna 3, cuando tenemos esa suma, se convierte en la suma de dos determinantes. En el primero se queda la columna 2 y la 1 y la 3 se quedan igual, más el determinante de columna 1, columna 2', columna 3. Bien, esa es la primera propiedad. La segunda propiedad es que cuando el determinante es 0, cuando las columnas son proporcionales, como columna 3 es igual a menos 2 columna 1, entonces el determinante de columna 1, columna 2 y menos 2 columna 1, porque la columna 3 es menos 2 columna 1, pues el determinante es 0. Lo voy a poner esto un poco más ordenado para que lo veáis mejor. Subimos para arriba. La propiedad 3. En la propiedad 3 lo que aplicamos era lo de sacar los números para afuera porque estaban multiplicando. ¿Veis? Aquí tenemos el menos 3 que está multiplicando. Entonces sería el determinante de columna 1. La columna 2 está multiplicada por un número y la columna 3 también. Eso era igual a sacar los números que están multiplicando delante por el determinante de columna 1, columna 2, columna 3. La propiedad 4 era que el determinante de la traspuesta era igual al determinante de A. Porque cambiamos fila por columna. Lo podemos ver claramente. Aquí, para pasar de aquí a aquí, hemos cambiado filas por columna. ¿Veis? La columna se convertía en fila. Y la última propiedad era la de cambiar filas. Hemos cambiado la fila 1 por la fila 3. Fila 1, determinante de fila 1, fila 2, fila 3 es igual a menos el determinante de fila 3, fila 2 y fila 1. Cambiamos de fila, cambiamos de signo. Bueno, y todo esto se cumple. Todo esto se cumple para todo K y K'
perteneciente a los números reales. Y también se cumple para todas las matrices en las que aparezcan fila 1, fila 2, fila 3 y columna 1, columna 2, columna 3. Y para toda matriz. Cuadrada, claro. Todo funciona muy bien para las matrices cuadradas y para los valores de K y K' pertenecientes a los números reales. Bueno, con esta última propiedad, pues terminamos y espero que haya servido. Podéis darle a like y suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.